Un vuelo de Beaupass, un ATR-72-500 con 62 personas a bordo, se precipitó en el municipio de Vinhedo, en Brasil. Todos los ocupantes, 58 pasajeros y 4 tripulantes, perdieron la vida durante el accidente. El aparato volaba desde Cascavel con destino al aeropuerto de Guarulhos cuando perdió sustentación, entró en un giro plano y cayó en picado desde unos 17.000 pies, estrellándose en una zona residencial sin causar víctimas en tierra. Las cajas negras de vuelo se recuperaron y los investigadores apuntan a una posible acumulación de hielo que habría comprometido el sistema antiescarcha. En el aeropuerto regional de Pearland, Texas, un helicóptero Robinson R-22 Beta perdió el control mientras intentaba aterrizar, chocando contra una avioneta estacionada. La colisión hizo que los rotores del helicóptero golpearan repetidamente el fuselaje del avión, lanzando fragmentos por el impacto. A pesar de lo dramático del accidente, el piloto salió ileso y pudo abandonar la aeronave por su propio pie. Testigos y personal del hangar acudieron rápidamente a la escena, pero los servicios de emergencia confirmaron que no se requería atención médica. En 1988, durante un sobrevuelo de demostración en Mulhouse, Francia, el Airbus A320-111 del vuelo Air France 296Q descendió mucho más bajo de lo previsto y chocó contra los árboles. 3 de los 136 ocupantes fallecieron. El informe oficial culpó a los pilotos por volar demasiado lento, bajo y con los motores al ralentí, además de aplicar tarde la potencia de ascenso. El capitán, Michel Asselain, alegó que el sistema fly-by-wire impidió su respuesta, aunque el BA no lo aceptó. La tragedia puso en evidencia los riesgos relacionados con la novedad del sistema fly-by-wire y generó gran debate sobre la confianza excesiva en la tecnología. Momentos de tensión en pleno vuelo. Un Boeing 737-800 de Southwest Airlines tuvo que regresar de emergencia al Aeropuerto Internacional de Denver después de que una cubierta del motor se desprendiera durante el despegue. La pieza salió volando y golpeó la solapa del ala, poniendo en riesgo la estabilidad del avión. El vuelo 3695 con destino a Houston despegó a las 8:15 am, pero la tripulación notó el problema y decidió dar media vuelta. Afortunadamente, el aterrizaje fue exitoso y el avión fue remolcado hasta la terminal sin que nadie resultara herido. Southwest Airlines calificó el incidente como un problema mecánico y reubicó a los pasajeros en otros vuelos. Mientras tanto, la FAA ya investiga qué causó este fallo. En redes sociales circulan varios vídeos grabados por los pasajeros donde se ve la pieza suelta agitándose violentamente con el viento. Un momento que nadie a bordo olvidará. El 8 de julio de 2023, un Antonov AN-2 despegó desde una pista de césped en Vårgårda, Suecia, pero el vuelo se tornó pesadilla al chocar contra árboles. Milagrosamente, piloto y pasajeros salieron con apenas heridas leves. Un dirigible publicitario contratado por el Club San Pablo para alentar al equipo en la Copa Libertadores terminó en un impactante accidente. La aeronave sobrevolaba la ciudad de Osasco cuando perdió el control y se estrelló contra varias viviendas. El dirigible, un modelo ADB 33 de 49 metros de largo, había sido utilizado previamente en eventos deportivos sin inconvenientes. Sin embargo, esta vez su vuelo promocional terminó en un aterrizaje forzoso. A bordo iban el comandante Charles Chueiri y un pasajero, quienes fueron rescatados con heridas leves.
La empresa Airship de Brasil acudió rápidamente al lugar para brindar apoyo y comenzó una investigación para determinar qué salió mal. Mientras tanto, el accidente generó conmoción entre los aficionados y vecinos, quienes presenciaron el momento en que la aeronave descendía sin control. El 19 de julio de 1989, el vuelo UA-232 de United Airlines se estrelló en Sioux City, Iowa, después de que una explosión en su motor de cola destruyera todos los sistemas hidráulicos y, por ende, los controles de vuelo. De los 296 ocupantes a bordo, 112 fallecieron durante el impacto, mientras que 184 sobrevivieron. 13 incluso resultaron ilesos. El accidente se convirtió en un ejemplo de gestión extraordinaria en situaciones extremas. Sin controles de vuelo, los pilotos lograron mantener el avión en el aire utilizando únicamente la potencia de los motores laterales para girar y descender. Gracias a esa maniobra inédita, más de la mitad de los ocupantes sobrevivieron. Un impactante accidente dejó a todos en shock en la isla de St. Barth. Un avión DHC 6400 Twin Otter de Air Antilles aterrizaba en la pista 28 del aeropuerto de St. Barthélemy cuando algo salió mal. En cuestión de segundos, la aeronave perdió el control, se desvió de la pista y terminó estrellándose contra un helicóptero estacionado. El impacto fue brutal. Primero, el ala izquierda del avión golpeó el helicóptero, luego el fuselaje lo arrastró, generando una lluvia de escombros mientras el rotor se doblaba por la fuerza del choque. A bordo del vuelo 3S722 viajaban 6 pasajeros y 2 tripulantes. Milagrosamente, solo una pasajera sufrió heridas leves. Los equipos de emergencia llegaron de inmediato y confirmaron que el helicóptero estaba vacío. El 5 de mayo de 2019, el vuelo Aeroflot 1492, un Sukhoi Superjet 100, emprendió su ruta desde Moscú rumbo a Murmansk, cuando fue alcanzado por un rayo tras el despegue. La descarga provocó una falla eléctrica, desactivando el piloto automático y las radios. El avión regresó y realizó un aterrizaje de emergencia brutal. Rebotó en pista, el tren trasero colapsó, el combustible se derramó y se desató un incendio que envolvió la parte trasera del fuselaje. Estas imágenes captadas desde tierra muestran el momento en que un avión de carga de FedEx regresa de emergencia al aeropuerto de Newark, Nueva Jersey. Según la FAA, la aeronave, un Boeing 767, despegó con destino a Indianápolis, pero poco después impactó contra un ave, lo que dañó uno de sus motores. Ante la situación, la tripulación decidió regresar a Newark y, afortunadamente, logró aterrizar sin incidentes. No se reportaron heridos y las autoridades investigan el suceso para evaluar posibles riesgos en la zona. Un susto en pleno vuelo que, por suerte, terminó sin mayores consecuencias. El 28 de agosto de 1988, un show aéreo en Alemania terminó en tragedia. 3 aviones de la patrulla acrobática italiana chocaron en pleno vuelo durante una maniobra arriesgada. Uno de ellos se estrelló contra el público. El saldo fue devastador. 70 personas perdieron la vida y más de 300 resultaron heridas.
El pánico se apoderó del aeropuerto Pearson de Toronto cuando un avión de Delta Airlines se estrelló y volcó al aterrizar. A bordo viajaban 80 personas que increíblemente lograron sobrevivir. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, no, 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 no. El vuelo, proveniente de Minneapolis, tocó tierra a las 14:15, pero algo salió mal. La aeronave derrapó por la pista, se deslizó fuera de control y terminó completamente volcada. Pasajeros aterrados quedaron suspendidos boca abajo en sus asientos, obligados a soltarse y caer al techo antes de salir a la pista nevada. Las llamas eran visibles desde la distancia, pero los equipos de emergencia actuaron con rapidez, evitando una tragedia mayor. 18 personas resultaron heridas, aunque solo unas pocas de gravedad. Las autoridades investigan las causas del accidente. Mientras algunos informes mencionaban fuertes vientos, los responsables del aeropuerto aseguran que la pista estaba seca y sin condiciones adversas. El vuelo 214 de Asiana se acercaba al aeropuerto de San Francisco cuando algo salió terriblemente mal. El avión tocó tierra demasiado pronto, chocando contra un muro antes de llegar a la pista. La cola se desprendió, el fuselaje se partió y comenzó el caos. 3 personas perdieron la vida, pero milagrosamente muchos lograron escapar. Las cámaras de seguridad del aeropuerto de Katmandú captaron una de las escenas más impactantes de la aviación reciente. El 12 de marzo de 2018, un Bombardier Dash 8 con 71 personas a bordo se aproximaba a la pista, pero en cuestión de segundos perdió el control. El avión se desvió bruscamente, tocó tierra de forma violenta y estalló en llamas, envolviendo todo en una densa nube de humo negro. El saldo fue devastador. 51 personas no lograron sobrevivir, mientras que 20 escaparon de manera milagrosa. Un vídeo estremecedor muestra el instante en que una avioneta privada se estrella contra un hangar en el aeropuerto de Addison, Texas. En apenas segundos, la aeronave impacta de lleno contra la estructura y estalla en una bola de fuego, levantando una columna de humo visible a kilómetros de distancia. El choque ocurrió cuando el avión se disponía a despegar rumbo a Florida. Las autoridades confirmaron que las 10 personas a bordo no lograron sobrevivir al accidente. El pasado 31 de enero de 2025, un avión ambulancia Learjet 55 de Jet Rescue Air Ambulance se estrelló poco después de despegar del aeropuerto del noreste de Filadelfia, causando consecuencias fatales para las 6 personas a bordo. La aeronave transportaba a una paciente pediátrica, su madre y 4 miembros de la tripulación, todos de nacionalidad mexicana. El accidente ocurrió alrededor de las 18:06 horas, cuando el jet se precipitó en picado cerca del centro comercial Roosevelt Mall, impactando contra varias edificaciones y vehículos. El siniestro provocó incendios que afectaron a 4 viviendas y dañaron otras 17, además de varios negocios en la zona. Un transeúnte en tierra perdió la vida y al menos 24 personas resultaron heridas, 3 de ellas de gravedad. Las condiciones meteorológicas en el momento del despegue incluían lluvia ligera, cielos nublados y ráfagas de viento de hasta 30 millas por hora, con una visibilidad estimada de 6 millas. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB, recuperó la grabadora de voz de la cabina y el sistema de advertencia de proximidad al suelo de la aeronave, que fueron enviados a Washington DC para su análisis. Aunque la investigación está en curso, aún no se han determinado las causas exactas del accidente. Este trágico suceso ha generado un profundo impacto en la comunidad local y en el sector de la aviación, resaltando la importancia de las investigaciones en curso para esclarecer las causas y prevenir futuros incidentes similares.
El 23 de marzo de 2009, un avión de carga de FedEx intentaba aterrizar en Tokio bajo fuertes ráfagas de viento. El aparato rebotó violentamente contra la pista, volcó y se incendió por completo. Los dos pilotos que lo tripulaban no lograron sobrevivir, convirtiendo la escena en una de las más impactantes registradas en Narita. 25 de diciembre de 2024. Un Embraer 190 de Azerbaijan Airlines con 67 personas a bordo se desvió de su ruta Bakú-Grozny y se estrelló envuelto en llamas cerca de Aktau, Kazajistán. Hubo 38 fallecidos y 29 sobrevivientes. ¿Fue un misil ruso? La aerolínea habló de interferencias externas, físicas y técnicas, y Azerbaiyán suspendió rutas a varios aeropuertos rusos. Fuentes citadas por Reuters apuntan a que defensas antiaéreas rusas lo habrían alcanzado accidentalmente. El informe preliminar kazajo halló perforaciones y metal extraño en sistemas, indicios de daño externo. Moscú lo niega y pide no especular. Las cajas negras se analizaron en Brasil. La investigación continúa. Un avión que despegaba del aeropuerto de Katmandú se precipitó segundos después de levantar vuelo, dejando un saldo devastador. 18 personas perdieron la vida y solo el piloto sobrevivió milagrosamente. Cámaras captaron cómo la aeronave se desplomó y estalló en llamas, levantando una densa nube negra. El caos se apoderó de Sao Paulo cuando una avioneta se estrelló contra una carretera concurrida y chocó con un autobús, dejando consecuencias fatales y varios heridos. El accidente ocurrió a las 7:20 am en la avenida Marqués de São Vicente. La aeronave, un Kinect bimotor, había despegado minutos antes del aeropuerto Campo de Marte con destino a Porto Alegre, pero perdió contacto con la torre de control y se precipitó a tierra. El impacto provocó una explosión y una densa columna de humo negro. 6 personas resultaron heridas, incluyendo un motociclista y una pasajera del autobús golpeada por escombros. 14 unidades de bomberos y 38 rescatistas trabajaron para controlar el incendio y asistir a los afectados. En 2013, un Boeing 747 carguero experimentó un fallo tras un despegue. La carga mal asegurada se desplazó, el avión perdió el control y se estrelló poco después de despegar. Las 7 personas que lo tripulaban no lograron sobrevivir, en una escena desgarradora. Un helicóptero con 7 personas a bordo, incluidos 6 peregrinos, realizó un aterrizaje de emergencia cerca del helipuerto de Kedarnath, en el estado de Uttarakhand, India, debido a una falla técnica. El incidente ocurrió poco después del despegue, desde el helipuerto de Sirsi, ubicado en el distrito de Rudraprayag, con destino a Kedarnath, un importante sitio de peregrinación en el Himalaya. Según las autoridades, un problema en el motor trasero obligó al piloto a maniobrar rápidamente, logrando aterrizar con éxito en una zona de pastizales a pocos metros del helipuerto principal. Afortunadamente, todos los pasajeros y el piloto resultaron ilesos. Las autoridades locales han iniciado una investigación para determinar la causa exacta de la falla y garantizar la seguridad de futuros vuelos en la zona montañosa. Era un martes cualquiera en Washington cuando, de repente, una avioneta Piper PA-32 cayó en picada envuelta en llamas sobre una concurrida avenida. Había despegado minutos antes, pero el motor perdió potencia y el piloto intentó un aterrizaje de emergencia. Al rozar cables eléctricos, una chispa encendió el combustible y todo se transformó en una bola de fuego. La escena quedó registrada por una cámara de automóvil. Increíblemente, piloto y pasajeros salieron con vida, aunque se produjo un gran apagón y el cierre de la carretera principal.
29 de diciembre de 2024, un Boeing 737-800 de Jeju Air, que cubría la ruta desde Bangkok hasta el aeropuerto internacional de Muan, en Corea del Sur, sufrió un accidente fatal al intentar aterrizar. La aeronave, con 181 personas a bordo, declaró una emergencia tras impactar con aves durante la aproximación final. Los pilotos intentaron una maniobra de emergencia, pero el avión aterrizó sin desplegar el tren de aterrizaje. Se deslizó por la pista y colisionó con una estructura de concreto, lo que provocó una explosión. Las investigaciones iniciales revelaron que las grabadoras de datos de vuelo dejaron de funcionar 4 minutos antes del accidente, lo que dificulta la reconstrucción exacta de los eventos. Además, se encontraron restos de aves migratorias en ambos motores, lo que sugiere que el impacto con las aves pudo haber causado fallos mecánicos críticos. Como respuesta, el gobierno surcoreano anunció que para 2026 todos los aeropuertos del país estarán equipados con radares de detección de aves y cámaras termográficas para mejorar la seguridad aérea. Además, se ordenó la reubicación de vertederos y otros sitios que puedan atraer aves cerca de los aeropuertos. Este trágico suceso, el más grave en suelo surcoreano, ha llevado a una revisión exhaustiva de las medidas de seguridad aeroportuarias y de las operaciones de las aerolíneas de bajo costo en la región. Un jet intentó una maniobra acrobática demasiado cerca del suelo en un espectáculo aéreo y acabó cayendo sobre una carretera muy transitada. La explosión fue devastadora. 11 hombres en tierra perdieron la vida y una docena más resultaron heridos. El informe final concluyó que se debió a una maniobra mal calculada y a una evaluación de riesgos deficiente. En 1994, un gigantesco B-52 se precipitó en la base aérea de Fairchild. El piloto intentó una maniobra imposible, perdió el control y el avión terminó destrozado en una bola de fuego. En un operativo impactante, un policía brasileño estrelló su auto contra una avioneta para evitar que despegara con una carga de equipos electrónicos robados. El incidente ocurrió en una pista de tierra en el estado de Sao Paulo, donde los contrabandistas fueron capturados tras la colisión. Según las autoridades, la misma aeronave había sido utilizada previamente para el tráfico de drogas desde Paraguay, Bolivia y Colombia, con destino a Brasil. Gracias a esta acción, se logró evitar el despegue y asegurar la detención de los responsables, marcando un golpe significativo contra el crimen organizado en la región. Durante una misión de extinción de incendios, un avión cisterna sobrevolaba la zona afectada cuando algo salió terriblemente mal. En segundos, ambas alas se desprendieron del fuselaje y la aeronave se precipitó sin control hacia el suelo. La escena, captada en vídeo, muestra la fragilidad extrema de estas operaciones, donde la valentía de los tripulantes enfrenta peligros inimaginables. El 29 de enero de 2025, una trágica colisión en pleno vuelo entre un avión de pasajeros y un helicóptero militar sobre el río Potomac, cerca de Washington, D.C., resultó en consecuencias fatales para las 67 personas a bordo de ambas aeronaves. El vuelo 5342 de American Airlines transportaba 64 pasajeros y tripulantes desde Wichita, Kansas, al Aeropuerto Nacional Ronald Reagan. Simultáneamente, un helicóptero Sikorsky UH-60 Black Hawk del ejército estadounidense realizaba una misión de entrenamiento nocturno en la misma zona.
Investigaciones preliminares del Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB, indican que el helicóptero volaba a una altitud de 278 pies en el momento del impacto, superando el límite de 200 pies establecido para esa área. Además, se descubrió que la tripulación del Black Hawk no recibió completamente las instrucciones cruciales de control de tráfico aéreo debido a una transmisión interrumpida, posiblemente causada por la activación accidental de su micrófono. Otro factor bajo escrutinio es la dotación de personal en la torre de control del aeropuerto Reagan. Se ha informado que en el momento del accidente, un solo controlador gestionaba tanto el tráfico de aviones como de helicópteros, una situación que no es la norma durante horarios de alta actividad. Este incidente ha llevado a una revisión exhaustiva de los procedimientos de vuelo y las operaciones de control de tráfico aéreo en áreas metropolitanas concurridas. Las autoridades continúan investigando para identificar todas las causas que contribuyeron a esta tragedia y evitar futuros accidentes similares. Un jet acrobático descendía a toda velocidad sobre el público durante el show aéreo Wings Over Dallas. De pronto, se estrelló contra un B-17, desgarrando el fuselaje antes de estallar en una bola de fuego. Los 6 tripulantes no lograron sobrevivir. El espectáculo que homenajeaba la historia se transformó en una pesadilla en segundos. Una cámara a bordo de un automóvil registró una escena de película en Corona, California. Una avioneta descendió de forma descontrolada hasta impactar contra una transitada carretera. En cuestión de segundos, la aeronave se incendió mientras los autos frenaban bruscamente para evitar el desastre. Milagrosamente, tanto los ocupantes como los conductores salieron ilesos. El vídeo, ahora viral, muestra lo cerca que estuvo todo de convertirse en una tragedia de enormes dimensiones. Un jet privado se acercaba al aeropuerto de Ubatuba, en Brasil, cuando todo salió mal. En lugar de un aterrizaje normal, la aeronave cayó fuera de la pista y se convirtió en una bola de fuego. El piloto perdió la vida, mientras pasajeros y un peatón sobrevivieron milagrosamente. Un helicóptero militar DRUF de la Fuerza Aérea Ecuatoriana se estrelló durante un desfile aéreo en Quito, Ecuador, mientras realizaba una demostración por el 89 aniversario de la institución. El accidente ocurrió el 27 de octubre de 2009 en el aeropuerto Mariscal Sucre, cuando la aeronave perdió el control y cayó inesperadamente. A pesar del fuerte impacto, ambos pilotos lograron sobrevivir. Este suceso pone en el centro de atención la seguridad de las operaciones aéreas en eventos oficiales y el estado de la flota militar del país. Un MiG-21 se desplomó durante un acto conmemorativo en Tobruk, Libia, el 2 de septiembre de 2014. El accidente se debió a un error del piloto y cobró la vida del aviador y al menos un civil. 22 de agosto de 1999. En plena furia de la tormenta tropical Sam, un gigantesco MD-11 de China Airlines descendía sobre Hong Kong. Con 315 personas a bordo, la aeronave tocó la pista inclinada, rebotó con violencia y se volcó en llamas frente a miles de testigos. Gritos, humo y fuego lo cubrieron todo. Contra todo pronóstico, más de 300 ocupantes sobrevivieron a lo que parecía un desenlace imposible. Un día normal en el aeropuerto Jorge Chávez se transformó en una pesadilla. Un avión de LATAM tomaba velocidad para despegar rumbo a Juliaca, cuando de repente un camión de bomberos irrumpió en la pista. El choque fue brutal. El ala derecha arrancó de lleno la cabina del vehículo y el impacto desató una enorme bola de fuego. Pasajeros y tripulantes lograron evacuar en medio del caos, pero los bomberos dentro del camión no sobrevivieron.
El accidente quedó grabado desde varios ángulos y las imágenes recorrieron el mundo como un recordatorio del peligro latente en cada vuelo. Durante el Royal International Air Tattoo de 1993, 2 cazas MiG-29 rusos realizaban una exhibición aérea cuando todo salió mal. Mientras ejecutaban maniobras en el cielo de Fairford, los aviones chocaron en pleno vuelo, generando una escena impactante. Uno de los aviones estalló en llamas de inmediato y se precipitó a tierra, seguido por el otro pocos segundos después. Afortunadamente, ambos pilotos lograron eyectarse a tiempo, desplegar sus paracaídas y aterrizar sin heridas graves. Lo cierto es que el accidente pudo haber sido una tragedia mayor, pero terminó como una de las anécdotas más recordadas del famoso Festival Aéreo de Fairford. Agosto en Islandia. Una avioneta desciende fuera de control y se estrella contra una pista de carreras, generando una explosión brutal que ilumina el lugar. El piloto y un pasajero no lograron sobrevivir, mientras que el copiloto salió con vida de manera increíble. Un avión de carga C-130 sufrió un accidente durante una maniobra de exhibición, dejando consecuencias fatales y una escena impactante. La aeronave participaba en un ejercicio militar en una pista de tierra cuando algo salió mal y se estrelló a solo 100 metros de las gradas llenas de espectadores. El avión realizaba una maniobra en la que un tanque era extraído desde la parte trasera con un paracaídas, pero perdió altitud y terminó deslizándose más de 900 metros antes de impactar contra los árboles. En pleno ensayo para un show aéreo en Alberta, un caza CF-18 perdió potencia a baja altura. El piloto apenas tuvo segundos para reaccionar. Se eyectó a solo 150 pies, resultó herido mientras el avión explotaba al estrellarse. Un vuelo rutinario estuvo a punto de terminar en tragedia. Una avioneta presentó fallas en pleno aire y su piloto, con nervios de acero, decidió jugárselo todo en un campo de golf. Maniobró entre árboles y césped hasta lograr un aterrizaje de emergencia impecable. Una acción heroica que salvó todas las vidas a bordo. En una exhibición aérea cerca de Moscú, un Antonov AN-2 celebraba sus 70 años cuando todo se tornó en tragedia. La aeronave perdió el control, cayó casi en picada y se estrelló frente a la multitud. El impacto provocó fuego y humo negro. Piloto y copiloto no sobrevivieron, aunque increíblemente los espectadores resultaron ilesos. Dos pilotos de la Marina de Estados Unidos lograron salvarse tras eyectarse de su EA-18G Growler antes de que la aeronave se estrellara en la bahía de San Diego el 12 de febrero. Tras caer al agua, fueron rescatados rápidamente por un barco pesquero cercano y trasladados al hospital en condición estable. El caza volaba en condiciones de baja visibilidad y sufrió el accidente mientras intentaba aterrizar cerca de la base naval de Coronado. Un avión de carga de FedEx, modelo Boeing 767, aterrizó de emergencia en el aeropuerto de Estambul sin desplegar el tren de aterrizaje delantero. El fuselaje rozó la pista, desatando chispas y humo. Afortunadamente, los dos pilotos se evacuaron sin lesiones y no hubo víctimas. Durante el espectáculo aéreo Warbirds over Wanaka 2018 en Nueva Zelanda, la adrenalina se convirtió en caos cuando un Yakovlev Yak 3M sufrió un impactante accidente al aterrizar. El 23 de febrero de 2008, el bombardero furtivo B-2 Spirit of Kansas cayó segundos después de despegar en Guam. La lluvia intensa y fallos en los sensores hicieron que la nave se desplomara. Fue el primer accidente de un B-2. Milagrosamente, ambos pilotos lograron salvarse.
Un accidente impactante ocurrió en el aeropuerto de Scottsdale, Arizona, cuando un jet ejecutivo Learjet chocó contra una aeronave estacionada mientras aterrizaba. El incidente dejó consecuencias fatales y varias personas con heridas de gravedad. El avión, propiedad del cantante Vince Neil, transportaba a 4 personas en el momento del impacto. 3 de los ocupantes sufrieron lesiones serias y fueron trasladados de emergencia para recibir atención médica. La aeronave contra la que colisionó, un Gulfstream operado por JetPros, tenía una persona a bordo, aunque no se reportaron lesiones graves en ese caso. Las autoridades investigan las causas del siniestro para determinar qué pudo haber provocado la colisión en plena maniobra de aterrizaje. El 2 de enero de 2024. El aeropuerto de Haneda, en Tokio, se convierte en un escenario de una pesadilla. Un Airbus A350 de Japan Airlines, con casi 400 personas a bordo, impacta contra un avión de la Guardia Costera en plena pista. La colisión desata una gigantesca bola de fuego que consume ambos aparatos. Pasajeros huyen desesperados por los toboganes de emergencia, corriendo mientras las llamas iluminan la noche. Todos los ocupantes del A350 sobreviven, pero en el otro avión, el silencio tras el fuego deja claro el precio de la tragedia. El pasado 4 de febrero de 2025 se cumplieron 10 años del espectacular y trágico accidente del vuelo Transasia GE235, uno de los incidentes aéreos más impactantes registrados en Taiwán. El ATR 72600 despegó de Taipei con destino a Kinmen, pero apenas 3 minutos después, algo salió terriblemente mal. Imágenes captadas por cámaras de autos muestran el momento en que la aeronave pierde estabilidad, se inclina peligrosamente sobre una autopista y roza un taxi con su ala izquierda, antes de caer a un río poco profundo. La última transmisión de los pilotos fue una desesperada llamada de emergencia. Mayday, Mayday, falla el motor. Investigaciones posteriores revelaron que uno de los motores se apagó por completo, lo que sumió al avión en una lucha imposible por mantenerse en el aire. El accidente dejó consecuencias fatales y marcó un antes y un después en la seguridad aérea de la región. A una década del suceso, sigue siendo un recordatorio de lo impredecible que puede ser la aviación y la importancia de la capacitación en situaciones de emergencia.